¿Se ve bien? ¿Se ve completa? Sí, se ve perfecto. Ya. Sí. Ya, chicos, lo que vamos a ver hoy es lo que ustedes ven en pantalla, el periodo colonial, ya que es el periodo posterior a la descubrimiento y conquista, lo que vimos con Diego de Almagro, que es el descubridor, y Pedro de Valdivia, que es el conquistador, el que da inicio al proceso de conquista del territorio chileno. Y vimos hasta un acontecimiento que era el desastre de Curalaba. Ese acontecimiento es el que marca el fin del periodo de la conquista y el inicio de lo que se conoce como el periodo colonial en Chile. Vamos a ir viendo hoy día la colonia tanto en América, el continente americano, y lo que ocurre en nuestro país, ¿ya? Porque en años no es lo mismo, porque si recuerdan, la ocupación del territorio no partió todo al mismo tiempo, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo lo empiezan a administrar los españoles, qué es lo que hacen y el funcionamiento también económico, ¿ok? Para poder entenderlo bien. El objetivo de nuestra clase de hoy, como lo pueden ver ustedes en pantalla, es conocer los aspectos administrativos y económicos del periodo colonial en América y Chile. Se imaginarán que luego de los descubrimientos realizados por los españoles en general en América, la caída de los dos imperios que nosotros vimos, del Azteca en México, del Inca en Perú, y la ocupación del territorio, después va a significar la ocupación efectiva de todo esto, ¿verdad? Y era un territorio enorme que cubrir, porque era prácticamente desde México, incluso lo que ahora es la parte sur de Estados Unidos, porque hasta allá llegaba, hasta el final del continente, con Chile y el estrecho de Magallanes. Entonces era un territorio enorme, diverso, que tenía que cubrir la corona española, y para eso tuvieron que empezar a organizar. Y dentro de esa organización está la creación de instituciones, de métodos para poder controlar, porque era mucho el territorio, muy grande, muy amplio y muy diverso. ¿Okay? Vamos a partir con esta línea de tiempo, que es de la colonia en América Hispana, ¿no? La colonia aquí en todo el territorio conquistado por los españoles, ¿no? Esta la tienen ustedes, pero en chiquitito en su libro. Yo la puse aquí en grande para que se den cuenta más o menos la extensión de la colonia a nivel americano. Si ustedes ven, aparece ahí el año 1535 se crea el Virreinato de Nueva España, que es donde estaba antiguamente el Imperio Inca, el Imperio Azteca. El Nueva España es lo que vendría a ser ahora toda esa zona de México, ese lugar. Todos estos años son prácticamente desde el inicios del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. Todo eso dura el periodo colonial en América. Es prácticamente de la llegada de los españoles, prácticamente desde el 1492, que es la llegada del descubrimiento de Cristóbal Colón, y de ahí empieza la ocupación española. Y ahí tienen varios hitos. Vamos a ver ahora qué son los virreinatos, que aparecen aquí los dos. Ahí está la batalla de Curalaba en Chile, ahí está el cambio de gobernantes en España, ahí están los otros dos virreinatos, y ahí cuando empieza después todo lo de la independencia. O sea, fuimos parte de la corona española desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. En el fondo son prácticamente tres siglos completitos, ¿eh? 16, 17, 18, 300 años y cachitos del siglo XIX. Todo eso fuimos dominio de la corona española, ¿verdad? En el caso de Chile, en Chile ese periodo de tiempo es menor, ¿verdad? Pero no menos importante, quedó y hasta el día de hoy muy marcado. El periodo colonial en Chile parte en 1598, o sea, a finales del siglo, si bien aquí dice siglos XVII y XVIII, esos son completos. 1598 ocurre el desastre de Curalaba. Si ustedes recuerdan, cuando los españoles son derrotados en el sur, matan al gobernador Martín Óñez de Loyola, y los indígenas, los mapuche, arrasan con todo lo que hay de Concepción al sur, todas las ciudades. Es un levantamiento general.
Ese acontecimiento, en 1598, marca el fin del periodo que veíamos anteriormente de la conquista y da inicio al periodo de la colonia, ¿verdad? Que es fundamentalmente el siglo XVII y siglo XVIII, porque ya después, a inicios del siglo XIX, empieza el proceso de independencia. Y esa colonia termina con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, que es lo que nosotros celebramos todos los 18 de septiembre, que quedan poquitos días, pero que ahora va a ser muy, muy distinto, sin pampilla ni ramadas. Eso ocurre un 18 de septiembre de 1810. Entonces, si se dan cuenta, completos, son esos dos siglos. El 17, que son estos años 1610, 1620, 1630, y el siglo XVIII, que son los años 1700. Esos dos siglos son completitos. Prácticamente del siglo XVI no es con suerte un año, porque el desastre Curalaba es 1598, y del siglo XIX es el inicio solamente, porque ahí empiezan las guerras para liberarse de España. ¿Qué cosas domina o cuál es el Chile colonial? Yo lo puse aquí, de Copiapó al Biobío. Eso es Chile en esa época. El Chile de la colonia es entre Copiapó y el Biobío. En los mapas yo sé que aparece enorme, sale un Chile enorme, que parte por ahí un poquito más al sur de Antofagasta, termina donde termina el continente y ocupa la mitad de Argentina actual. Pero en realidad lo que gobernaban efectivamente los españoles aquí en Chile era ese tramo, entre Copiapó y el Biobío, ¿no? Prácticamente entre la región de Atacama y la región del Biobío, donde está el río, nada más, ¿no? Ese es el periodo colonial, para que se den cuenta la diferencia. Voy a retroceder un poquito, entre la colonización a nivel americano y lo que significa la colonia aquí en Chile, que son 200 años, y que quedó mucho de esos 200 años. Imagínense, son 200 años de dominio español aquí en Chile. ¿Cómo van a hacer los españoles para poder dominar tan amplio territorio, incluido nuestro país? Primero van a administrar y van a crear divisiones administrativas del territorio, ¿no? Van a dividirlo, ¿no? Van a seguir siendo uno solo para la corona española, pero por un tema de administración lo van a separar. Primero van a crear estos dos que aparecen aquí, que es el virreinato de Nueva España, lo que está de color azul, y el virreinato del Perú, que es la parte de color rojo. Eso fue lo primero que hicieron los españoles, dividieron el territorio en dos partes. Es igual que como las regiones. Nosotros ahora tenemos, si no me equivoco, 16 regiones, si no me falla la memoria, porque eran 13, después crearon 3 más, 16, que es por un tema de administración. El país sigue siendo uno solo, pero por tema administrativo está dividido en regiones. Lo que hacen los españoles aquí es prácticamente lo mismo. Inicialmente, siglo XVI y XVII, que ustedes ven ahí en pantalla, los españoles, todo lo que ellos habían ocupado de aquí de América, lo dividieron en dos territorios para poder administrarlo mejor. El virreinato de Nueva España, que es lo de color azul, y el virreinato del Perú, que es el de color rojo. Más adelante se van a dar cuenta que, aún así, es difícil administrar un territorio tan grande, y como además hay un cambio de reyes en España, de la familia que gobierna, en el siglo XVIII ya no van a tener 2 virreinatos, sino que van a tener 4 virreinatos. El de Nueva España, que ya existía, el del Perú, que ya existía, pero van a crear 2 nuevos. El de Nueva Granada, que es toda la zona que ahora es Ecuador, Venezuela, Colombia, y el virreinato del Río de la Plata, que es lo que ahora es Uruguay, Paraguay, partes de Bolivia y Argentina. ¿Ok? Entonces tenemos, primero, para poder administrar todo este territorio que era enorme, la división de los territorios. Primero, en 2 virreinatos. El de Nueva España, que es el de color azul que sale en su mapa, ahí se lo estoy marcando yo, y el virreinato del Perú, que es el de color rojo. Y luego, como se dan cuenta que con estos dos no es posible controlar todo, van a dividirlo en 4.
los dos antiguos, que era el Virreinato del Perú y el de Nueva España, y van a crear dos más, el de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Incluso ahí salen los años en que los crean, ¿verdad? Entonces lo primero que hacen son crear virreinatos y también vamos a tener gobernaciones. Yo se los voy a mostrar con el ejemplo de Chile, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, ¿ya?, todo lo que ellos van creando. Aquí incluso en la diapositiva me da la impresión que no se alcanzan a ver bien los nombres. Yo como después se la subo ahí la van a poder ver más detallado y ampliarlo si quieren. Junto con los virreinatos creaban gobernaciones, ¿eh? Gobernaciones y capitanías generales. Y aquí me voy a detener un poquito porque tiene que ver con Chile. Chile formaba parte del Virreinato del Perú y toda la época colonial Chile siempre fue parte del Virreinato del Perú. Cada virreinato estaba dividido en gobernaciones. Dentro del Virreinato del Perú estaba la gobernación de Chile. Pero además habían algunos lugares que tenían esta denominación, que era Capitanía General. ¿Qué significaba ser Capitanía General? Eran los lugares que eran conflictivos o generaban problemas para la corona española. Y uno de los lugares que le generaba conflicto al virreinato era Chile. ¿Y por qué generaba problemas? Por la resistencia mapuche en el sur. Chile tenía esa fama gracias a la resistencia mapuche. Por eso Chile aparece en algunas partes como Gobernación de Chile o Capitanía General de Chile. Administrativamente éramos del Virreinato del Perú. Durante toda la colonia Chile fue del Virreinato del Perú. Era la Gobernación de Chile, pero además tenía este título de Capitanía General por la resistencia mapuche. Y el Chile colonial, como le puse yo, era hasta el río Biobío, la frontera sur donde estaba la resistencia indígena. ¿Ok? Entonces, voy a retroceder un poquito. Para administrar los territorios, ¿qué crearon los españoles? Los virreinatos. ¿Ya? Estos enormes territorios, en un inicio solo crearon dos: el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, y luego van a crear dos más, o sea, eran al final después en el siglo XVIII 4: el de Nueva España, el del Perú, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Junto con estos virreinatos van a crear las gobernaciones, o sea, cada virreinato estaba dividido en distintas gobernaciones. Es parecido, para que tengan la idea, de Chile. Chile se divide en regiones y provincias. Aquí es lo mismo. La diferencia es que aquí son virreinatos y gobernaciones. Y en el caso de Chile, durante la colonia, nuestro país formó parte del Virreinato del Perú, que lo tienen de color rojo, el Virreinato del Perú, la Gobernación de Chile, pero además tenía este título especial, que eran los lugares de conflicto o que le generaban problemas a la corona, que era la Capitanía General de Chile. ¿No? Eso es la parte de división territorial, que es para un tema de administración. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, me escribe nomás, porque yo estoy leyendo ahí, que les digo por poner a todos presentes mientras tanto, pero no hay problema. ¿No? Junto con la administración territorial, y aquí sí necesito que pongan mucha atención porque esta parte ya tiende a ser más complicada, había una red de funcionarios y de instituciones que se crearon para administrar y controlar este territorio tan grande. Porque es enorme, es prácticamente controlar desde México hasta Chile, con la excepción de Brasil, que era territorio de Portugal. ¿Ah? Todo ese territorio, había dos instituciones que estaban en España, yo ahí le puse una flechita, dice España, estaban encargados de ver la parte legal, administrativa, y el otro la parte de comercio. O sea, en el fondo, ¿qué hicieron? Los españoles crearon dos instituciones en España que estaban encargados de todo lo que ocurría en América. Una es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, aquí aparece funciones judiciales, administrativas y legislativas. O sea, todo lo que tenía que ver con leyes, con nombramiento de autoridades, toda esa parte lo veía el Consejo de Indias, que estaba en España. Y la Casa de Contratación, que es la otra institución que está en España,
se encargaba de toda la parte económica y del control del monopolio comercial, que más adelante les voy a explicar qué cosa significa esto. ¿Ya? Entonces, la parte económica la ve la Casa de Contratación, que está en España, y la parte de las leyes, las autoridades, los ve el Consejo de Indias. Los dos están en España, ¿ya? El que manda todo es el rey, pero los encargados de la administración, la parte administrativa de autoridades, leyes, lo ve el Consejo de Indias, y la parte económica la ve la Casa de Contratación, ¿ok? Y las dos están en la península ibérica, en España. Allá están esas dos. En América estaba el virrey. El virrey era el que estaba a cargo del virreinato, lo que veíamos recién en la división. O sea, en un inicio habían 2 virreyes y después habían 4. Dice máxima autoridad en América, representante directo del rey. ¿Eh? O sea, aquí en América, el representante del rey era el virrey, y que era el que estaba a cargo de cada virreinato. Existían además tribunales, que era la Real Audiencia. La Real Audiencia eran los tribunales de justicia. Reales audiencias habían varias a lo largo de América. Aquí en Chile inicialmente estuvo en Concepción, pero como Concepción vivía con problemas entre catástrofes naturales y ataques de los indígenas, finalmente la Real Audiencia la establecieron en Santiago, y ahí existió durante todo el periodo colonial. ¿Ah? Tenemos virrey, a cargo del virreinato, las reales audiencias, que eran los tribunales, el gobernador, que está a cargo de las gobernaciones. ¿Ya? Por eso aquí en Chile teníamos nosotros el gobernador de Chile. ¿Qué hacía ese gobernador? Dice ahí funciones gubernativas, militares y económicas. Y el capitán general, ¿ya? Aquí en Chile el gobernador era la misma persona, gobernador y capitán general, dice similar al gobernador, enfatizando su función militar por el tema de mapuche. ¿Ya? Y abajo después dice, aparece corregidor, dice funciones gubernativas, gobierno local, asume de la administración de la ciudad. El corregidor en esa época vendría a ser ahora como el alcalde. Como el alcalde, por eso dice gobierno local, asume la administración de la ciudad, representando a los vecinos. ¿No? Si uno lee ahí, dice funciones gubernativas en el ámbito provincial, pero en realidad si uno lo lee tiene más relación a lo que es ahora el alcalde. Entonces tienen todo este aparato de administración para poder controlar todo el territorio. Tienen la división de los territorios en los virreinatos, gobernaciones y capitanías generales, las que habían, y además todas estas instituciones y personas. A la cabeza de todo la corona española está el rey, ¿ya? Que se está en España. 2 instituciones que están en España: el Consejo de Indias, encargado de la parte de las leyes, la administración y de los funcionarios, de las autoridades, y la Casa de Contratación a cargo de la parte económica, ¿no? Del monopolio, que ahí les voy a explicar yo qué cosa es el monopolio. Y en América van a tener al virrey, que era el que gobernaba en el virreinato. Por lo tanto, inicialmente habían 2 virreyes y después van a haber 4, porque después hay 4 virreinatos. Los tribunales, que es la Real Audiencia, que hay en varios lugares, no hay uno, sino que son varios a lo largo de todo el continente americano. Y después tenemos a los gobernadores y capitanes generales, que en el caso de Chile eran la misma persona, porque Chile era gobernación y capitanía general. Y además tenemos los corregidores, ¿no? Los corregidores, que son como la especie de alcalde, ¿ya? Y al final, ahí se dejó ver, porque donde muevo yo el cursor no se ve, aparece el cabildo. Yo lo he explicado varias veces. El cabildo en esa época era una especie como de entre junta de vecinos y municipalidad actual, ¿ya? Entonces tenemos ahí toda la administración colonial española. Todo esto existía a nivel de América para controlar el territorio. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta, porque yo sé que este tema es más pesado y es más complicado. No sé si
para que el José deje de escribir y el resto le deje de contestar, porque al final termina de interrumpe y distrae a todos ahí en el chat, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahí, o si no, para seguir avanzando. No, parece que no hay ninguna duda. Entonces, para avanzar, ¿no? Eso, para que lo tengan en cuenta, es la administración. En economía, el Emilio me pone ahí, gracias Emilio por contestar. En la parte económica, ¿cómo maneja España todo el tema del comercio? En esa época empieza esto que se llama el mercantilismo, ¿no? Que es en el fondo acumular metales preciosos, el oro y la plata, ¿no? Eso existe en esa época, acumular oro y plata. El que tenga más oro y plata acumulado es el más poderoso e importante. ¿Qué es lo que empezó a hacer España? Estableció algo que se llama el monopolio comercial, ¿no? Que obliga a que toda la América que le pertenecía a España, le comprara y le vendiera solo a la metrópoli. ¿Y quién es la metrópoli? Es España. O sea, toda América conquistada por los españoles solo le podía comprar a los españoles y solo le podía vender a los españoles, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No entiendo, profe. Ya, mira, voy a retroceder un poquito para que vean. Aquí, ¿cierto? Tú tienes todo esto, lo de color rojo y azul, es lo que conquistó España, ¿cierto? Sí. Todos ellos, todas estas colonias, que estas son colonias de España, solo podían venderle productos a España. Y a su vez, ellos solo podían comprarle a España. O sea, comprar productos y vender productos no le podían vender a nadie más excepto a España. Ya. ¿Me entendiste? Sí. Ya. Era solo con España. Eso se llama monopolio comercial. Monopolio viene de uno. Es uno. Por eso, uno solo el que compra, uno solo el que maneja todo. De ahí viene el nombre del juego, del Monopoly. Porque el que gana es el que al final maneja todo. Entonces, los españoles implementaron esto, el monopolio comercial. Las colonias solo le tienen que comprar y solo le tienen que vender a la metrópoli, que no es otra cosa que España. Ellos crearon, y que aparece ahí, una flota de galeones, que aparece ahí en el mapa, dice galeones y flota. Se supone que es como Monopoly, sí, sí, Eduardo, ¿ya? Se supone que desde España iban a mandar una flota de galeones, ¿ya? Supongamos unos 10, 20 barcos con todos los productos para América, pero ellos no venían por cualquier lado, tenían que seguir una ruta, que es lo que aparece ahí con flechitas de color verde, roja y lila. Y eso era el único camino que podían seguir, ¿no? Y eso era para controlar todo, ¿no? Esto generó que apareciera el contrabando y que también después aparecieran piratas y corsarios aquí en América, incluido nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se imaginarán que traer 10 o 20 barcos, por muy llenos que vengan de mercadería, no van a alcanzar 20 barcos para todo el continente americano, ¿no? Más encima Chile, ahí está el puerto de Valparaíso. A Chile llegaba al final, era el último lugar al que llegaba todo. Por lo tanto, no llegaba a veces lo mejor, sino lo que había sobrado del camino, y más encima llegaba caro, porque era el último lugar al que llegaba todo. Imagínense, salían de España, cruzaban el Océano Atlántico, llegaban a la zona del Mar Caribe, que lo estoy marcando yo ahí con el cursor. Después llegaban o a México o llegaban a Panamá. De Panamá a Perú, y de Perú recién llegaban a Chile, ¿no? Sí, Pablo. Ahí le voy a les explico al final también, ¿no? Que
me está preguntando por la guía. Entonces, todo esto era relacionado con el monopolio. Tenían que seguir solo ese camino, no otro, y comprarle y venderle solo a España. Incluso entre las colonias no podían comerciar. Por ejemplo, Chile en esa época no podía comerciar con México, o no podía comerciar con Argentina, con Buenos Aires o con Cartagena, no. Chile tenía que seguir solo ese camino y todos tenían que hacer lo mismo. Por eso aparece el contrabando y por eso aparecen los piratas y corsarios, porque aprovechan de que faltan muchas cosas y aparece el comercio ilegal. Como se mueve todo por estas rutas, aparecen los piratas y corsarios a asaltar a los barcos que llevan la mercadería o que llevan riquezas. Entonces tenemos la administración y tenemos la economía colonial. No se olviden el mercantilismo, o sea, acumular oro y plata, y el monopolio comercial. Ustedes en el colegio, nosotros teníamos un monopolio, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda qué monopolio tenía el colegio? ¿Qué lugar era un monopolio en el colegio? No lo sé. ¿Qué cosa? Había un lugar donde si ustedes querían tener el producto, era el único donde podían comprar. El casino, muy bien, Tomás. El casino del colegio, el kiosco. El kiosco, por ejemplo, en el colegio es un monopolio. Si tú quieres comprarlo, no tienes otra opción que comprar en el casino. Y claro, como era el único, se prestó para que apareciera esto. El contrabando, que empezaban a aparecer los vendedores de todos los cursos. Los que vendían queque, los que vendían alfajores, el comercio ilegal. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos la economía colonial. ¿Chile de qué vivía en esa época? Durante el siglo XVI, lo principal es la minería, los lavaderos de oro. Aquí en Chile no había mucho, pero se explotaron varios. En el siglo XVII es la ganadería. Exporta mulas, los animales, la mula, cuero, charqui, el charqui que es la carne seca, y el cebo. El cebo es la grasa. Y el cebo, uno dirá, ¿para qué exportaban grasa? Resulta que en esa época, en el Perú, en la zona de Perú y en Bolivia, había mucha explotación minera y necesitaban las mulas para transportar el mineral, el cuero para hacer los bolsos donde iban a echar las rocas, el charqui para alimentar, y el cebo porque del cebo hacían las velas con que ellos se alumbraban adentro en las minas en esa época. Tengan en cuenta que no había electricidad, ni pilas, ni ninguna cosa. Todo lo hacían con velas. Y la grasa servía mucho para eso también. Entonces Chile se dedicó a la ganadería. No es que hicieran lo único, pero era lo principal. Y después en el siglo XVIII aparece ahí la agricultura. Exporta trigo, frutos secos, aguardiente y vino. No es que sea lo único que hagan, si las otras actividades existían, pero estas son las principales. ¿Sí? Como dicen ahí, el charqui son la carne disecada, la carne seca. ¿Ok? A eso se dedica Chile en esa época. Voy a avanzar ahí. Tenemos sistemas de trabajo. El primero, que es lejos el más importante, es la encomienda. Y aquí necesito que presten mucha atención para que entiendan de dónde nació. Dice la encomienda, se estableció una forma de retribuir los servicios prestados por los conquistadores a la corona. ¿Cómo se entiende? Se supone que cuando los españoles tomaron el continente americano, automáticamente todos los habitantes de América, que en esa época eran los pueblos indígenas, todos pasaron a ser súbditos del rey
igual que los españoles, súbditos del rey. Y los súbditos del rey tenían que pagarle al rey impuestos, ¿no? Tenían que pagarle al rey un impuesto. Como la corona española nunca puso dinero para la conquista de América, si ustedes recuerdan, nosotros vimos esto de las capitulaciones, que la corona daba el permiso, pero el que ponía todo el dinero para las expediciones era al que se le ocurría. La corona, ¿qué hizo? Ese derecho que tenían a cobrar impuestos se lo va a entregar al español. O sea, el que va a recibir en el fondo el impuesto no va a ser el rey, sino que va a ser el español. ¿Ya? Para que lo puedan entender. Se supone que los indígenas tenían que tributarle, entregarle un impuesto al rey, pero el rey no lo va a recibir, él se lo va a ceder a los españoles que conquistan el territorio como una manera de pagarle. Y aquí nace la encomienda. ¿Qué significa esto? El español va a recibir un grupo de indígenas, y esos indígenas, dígame, Tomás, mientras voy explicando, escríbeme ahí y le voy contestando. No, profe, que me equivoqué. Ah, ya. Entonces, la encomienda es en el fondo un grupo de indígenas, 10, 20, 30, ahí dependiendo de la cantidad, que se le va a entregar a un español, ¿ya? Para que trabajen. Y lo que ellos obtengan de ese trabajo, ¿ya? Le van a pagar al español, ¿ya? Pero a cambio, el español tiene que hacer todo esto, ¿ya? Él dice ahí, el encomendero español o criollo tiene obligaciones con los indígenas de su encomienda, ¿ya? Tiene que cristianizarlos, o sea, hacerlos católicos, alimentarlos, vestirlos, darles vivienda, herramientas de trabajo y cuidar su salud. Pero como aparece ahí en el dice, en la mayoría de los casos no se cumplió. O sea, en premio a los españoles le dijeron, ¿sabe qué? Yo le voy a pasar 50 indígenas. Esos 50 indígenas usted los puede mandar a trabajar en agricultura, en ganadería, en las minas, y lo que obtengan de ese trabajo, hay un porcentaje que va a ser para usted, ¿ya? Ese fue el premio para los conquistadores españoles. Pero, a cambio, los conquistadores tenían que cuidar a los indígenas, alimentarlos, vestirlos, mantenerlos en buenas condiciones y además evangelizarlos, que es en el fondo que se transformaran a la religión católica. Ese sistema funciona desde prácticamente inicios de la conquista española. A medida que ellos van avanzando y van conquistando los territorios, se les van entregando esta encomienda de indios. Le van entregando a tal español, le entregan 100 indios. A este otro español le vamos a entregar 200 indios, ¿ya? Para que le trabajen y así obtengan ganancias. Pero a su vez tienen que cumplir con todas estas obligaciones, que al final de cuentas en muchos casos no se cumplieron. Incluso después tuvieron que hacer leyes para cuidar a los indígenas. No sé si con la encomienda alguien tiene alguna duda o alguna consulta, para que aproveche de preguntar, porque es media complicada esta parte. ¿No? Profe, una pregunta, ¿era necesario que fueran católicos o no? Sí, era prácticamente obligación. ¿Por qué? Porque la corona española estaba muy ligada a la Iglesia Católica. Entonces sí, como le puso ahí la Camila, la Miss Camila, era una exigencia. Era uno de los requisitos que tenían que cumplir los españoles. Era evangelizar. Incluso, si ustedes se dan cuenta, en todas las pinturas que hay del descubrimiento de América, de Cristóbal Colón o de las expediciones españolas, no solo hay soldados, siempre viene algún miembro de la iglesia, que era por, aparte del apoyo espiritual, de lo religioso que eran en esa época los españoles, era porque también representaban a la institución, ¿ya? Por eso, sí, como dicen varios, era obligatorio.
después se los devuelven. Háblame, Tomás, prende el micrófono y pregúntame por ahí porque no te entendí bien lo que me decías. Que si después les devolvían a los indígenas se quedaban con ellos nomás. ¿Qué cosa? Ah, si los españoles se quedaban con los indígenas. ¿Eso? Se supone que cuando a uno le daban indígenas, supongamos al Tomás le vamos a dar 100 indígenas, después si el Tomás tenía un hijo, el hijo después iba a quedar a cargo de esos 100 indígenas. Se supone que después los tenía, entre comillas, tenía que devolverlos. Pero eso después no se cumplió, prácticamente se traspasaban los indígenas como herencia. Entonces se generó una serie de abusos contra los indígenas, claro, se heredaban. Pero se supone que era, en un inicio se supone que lo iba a tener el español, después el hijo y hasta ahí nomás, porque después se repartían después otra encomienda, pero no, eso al final no ocurrió. En el papel esto suena súper bonito, pero de ahí a que se cumpliera era otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿por qué se prestó para tanto abuso? Porque aquí en Chile, en la cantidad de oro, claro, como me dice muy bien el Vicente, los trataban como objetos. Prácticamente la encomienda aquí terminó siendo el indígena. El indígena terminó siendo la moneda de cambio aquí en Chile. ¿Por qué? Porque se supone que la encomienda era el trabajo. O sea, los indígenas iban a trabajar, si sacaban, supongamos, 100 gramos de oro, había un porcentaje que era para el español y había un porcentaje que era para el indígena. Pero eso jamás se cumplió. Como me pregunta la Montserrat, profesor, mandaban indígenas a trabajar y luego los cuidaban. Se supone que así era, se supone. Pero no, al final en muchos casos no se dio. Con suerte cumplían con evangelizarlos y alimentarlos con lo justo, pero así como darle todo esto, no los cuidaban siempre. No, si les daban agua, si era, claro, le daban a lo mejor comida, pero no a lo mejor todo lo que uno esperaría. ¿Para qué les voy a mencionar los tratos? Las jornadas de trabajo horrorosas. Imagínense indígenas trabajando en estos piques mineros, sin zapatos de seguridad ni nada de eso. Si alguna vez se murió una cantidad enorme de muertos. La gran mayoría por enfermedades, más que por los derivados de las actividades. Por ejemplo, horroroso en esa época para los indígenas trabajar en las minas, porque eran subterráneas, a la luz de la vela, y la mayoría se enfermaba súper rápido con el polvo. Ahora existe una enfermedad que le da a los mineros que se llama silicosis, que le entra el polvo a los pulmones. Imagínense esa época que no había ni una condición de seguridad, entonces se morían rápido. Y aparte que el trabajo era pesado. Además, pues ahí no había coronavirus. No, pues no había coronavirus. Les pegaban, sí, eran súper maltratadores, y para que no se arrancaran, que era lo que vimos la clase pasada, les hacían heridas en las piernas o le cortaban, que yo les decía, el tendón de Aquiles. Profesor, dime. Entonces eran como casi esclavos. Sí, en algunas, prácticamente como esclavos. Incluso aquí en Chile, como los indígenas eran tan rebeldes, después se aplicó una ley que si el indígena era capturado en combate, pasaba a ser esclavo. Entonces, ¿qué hacían los españoles? Iban a molestar a los indígenas, cosa que los indígenas después los atacaran y ellos poder capturarlos para tenerlos legalmente casi como esclavos. Sí, los trataban súper mal. Y la última parte, es lo último, chicos, la mita. La mita, se me achicó la letra, pero es la mita. La mita eran los turnos de trabajo, que ese sistema lo usan los españoles, pero ese ya existía en la época del Imperio Inca. La mita viene del Imperio Inca, y lo que hicieron los españoles fue tomarlo y adaptarlo nomás a las necesidades de ellos, que eran en el fondo turnos de trabajo en las distintas labores, que es lo que se ve ahí en la imagen. Entonces tenemos toda la administración
voy a retroceder yo, rapidito. Toda la administración colonial, ¿no? En América, ahí está lo que duró la colonia en América, lo que duró la colonia en nuestro país. Se tienen que recordar que parte con el desastre Curalaba, termina con la primera junta. Tenemos los virreinatos y las gobernaciones para administrar mejor el territorio. Son divisiones territoriales que en el caso de Chile formábamos parte del virreinato del Perú. Teníamos la Gobernación y Capitanía General de Chile, que ese título era por la resistencia y los problemas que generaban los mapuches en la zona del Biobío al sur. Las dos instituciones que estaban en España, pero estaban a cargo del continente americano, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y los funcionarios que existían aquí en América. El virrey, representante del rey y a cargo del virreinato, los tribunales, que era la Real Audiencia, a cargo de la gobernación, el gobernador y en algunos casos, como el nuestro, capitán general, ¿no? Y además el corregidor, que vendría a ser como una especie de alcalde, y abajito, que voy a mover yo el cursor para que se vea, el cabildo, que era como esta mezcla entre municipalidad y junta de vecinos, ¿ya? Y después el control de la economía a través del monopolio comercial, el mercantilismo para acumular riquezas. La metrópoli, no se le olvide, cuando estamos en la época colonial y se habla de la metrópoli, es inmediatamente España. Tenían que seguir rutas establecidas de comercio, no podían ni siquiera comerciar entre ellos, todo era exclusivamente con España. Y eso hace que aparezca el contrabando y que aparezcan también los piratas y corsarios. Tenemos las actividades económicas en Chile: minería en el siglo XVI, ganadería en el XVII y la agricultura en el XVIII. Y el sistema de la encomienda, esto de entregarle indígenas para que le trabajen al español, pero a su vez el español tiene que cumplir con todo esto que vimos que por lo general no se cumplía. Lo que más cumplía era evangelizarlos, pero eso era prácticamente a la fuerza, obligándolos, mucho castigo físico, porque los indígenas no iban a dejar porque sí sus creencias. Y tenemos la mitad, que son los turnos de trabajo, que eso no lo inventan los españoles, sino que eso ya existía en el Imperio Inca, y lo que hacen los españoles es seguir con el tema, ¿eh? Listo, chicos, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, ¿no? Voy a detener yo aquí la presentación.